Muy bien, bienvenidos a la séptima clase de nuevas religiosidades. En esta ocasión os quiero compartir el tema de sustitutos de la religión y también el tema de la religión difusa. La religión difusa, los sustitutos de la religión y la religión difusa. Y para comenzar, os tengo que decir que a pesar de las aportaciones religiosas y espirituales que han hecho los fundamentalistas de las religiones clásicas o las aportaciones de los neomísticos, las aportaciones de la nueva era e incluso de las nuevas religiosidades, de todas estas sectas y conglomerados de creencias que tenemos hoy día, la sociedad occidental y en otras partes del mundo que no son occidentales, en las grandes ciudades cosmopolitas que han surgido tras la secularización de los años 60 del siglo XX, la gente echa en falta algunos elementos de la religión clásica y tradicional. ¿Y eso a qué lleva? A que surjan las los sustitutos de la religión o las religiones, las religiosidades difusas. Eso es lo que lleva. ¿Por qué? Porque cuando no hay el origen, tengo que utilizar un sucedáneo. Y lo que está ocurriendo en Occidente y en las grandes ciudades cosmopolitas es que la gente no acude al origen, y al no acudir al origen tienen que ir a los sucedáneos religiosos. Entonces, la falta de aspectos de la religión clásica en la sociedad actual está llevando a algunos, a que algunas personas construyan lo que se puede llamar sucedáneos de la religión. ¿Qué son los sucedáneos de la religión? Serían actuaciones realizadas desde la sociedad civil, es decir, desde los ámbitos seculares, que sustituyen acciones que hasta hace bien poquito llevaba a cabo instituciones explícitamente y exclusivamente religiosas. Yo no sé si habéis estado alguna vez en un entierro laico. ¿Habéis estado en un entierro laico alguna vez? Eso es un sustituto de la religión. Es alguien que ha muerto, alguien que ha fallecido, pero no acuden al cura, no acuden al pastor, no acuden a un reverendo, no acuden a... No, acuden los amigos. Y entre los amigos hacen el entierro. Y lo curioso es que esa persona sube al cielo, porque en ese entierro se habla de un cielo, de un lugar maravilloso, pero sin religión. Es una idea que ellos tienen. Y la religión ahí no entra absolutamente para nada. Pues esto es lo que está ocurriendo en Occidente y en las grandes ciudades. Están estos sustitutos de la religión, estas ideas que son puramente civiles, pero que se han copiado de la religión. Este fenómeno sería equivalente a lo que sucedió durante la Revolución Francesa, que lo que hicieron ahí fue eliminar el protagonismo de la Iglesia Católica para que el Estado construyera una religión civil fundamentada en el culto a la diosa Razón. Por lo tanto, una vez secularizada la sociedad, la religión no va a desaparecer. Lo que va a quedar la religión es enclaustrada, va a quedar desplazada de la sociedad, va a estar ahí para quien la quiera, pero la misma sociedad se va a encargar de repudiarla para que cada vez menos gente, menos personas acudan a la religión, porque la sociedad civil se va a encargar de producir sustitutos de la religión para que nadie necesite acudir supuestamente a la religión clásica. Entonces, una vez secularizada la sociedad, la religión no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque existen las libertades. Va a existir la libertad de conciencia, va a existir la libertad de credo,
va a existir la libertad de culto, la libertad de reunión, pero la sociedad se va a encargar de desprestigiar a la religión clásica y va a crear mecanismos para que la gente no necesite ir a la religión clásica a llenar su vacío espiritual, sino que las autoridades civiles, los organismos civiles, se van a encargar de ocupar el lugar que ha dejado la religión en la sociedad. Entonces no desaparece, sino que es sustituida por nuevas prácticas equivalentes a las anteriores, a las religiosas, pero realizadas bajo la dirección de otras entidades sociales, pero nunca religiosas. Os voy a poner un ejemplo para que esto se entienda. En mi ciudad, donde yo vivo, las iglesias repartían alimentos a los necesitados. Pues bien, el ayuntamiento dijo que no, que a partir de tal fecha era el ayuntamiento el que se iba a encargar de repartir alimentos a los necesitados. Eso la Iglesia evangélica no tenía por qué hacerlo. Te están quitando una libertad, te están quitando un derecho de ayudar a otros. Además, ya no es un derecho, sino que es una obligación cristiana. Pues el ayuntamiento te dice que no, que si tú quieres, ellos crean una bolsa de voluntarios y tal día de la semana vas a tal sitio y te pones a repartir alimentos con otros voluntarios. Eso es una religión civil y eso es arrinconar a la religión clásica en la sociedad. Y esto es lo que está ocurriendo en muchos lugares de Occidente. Yo creo que a Latinoamérica todavía no ha llegado, pero tiempo al tiempo, porque como decía anteriormente a la clase, todo llega a todas partes. Y los gobiernos, con esto de la Agenda 2030, nos quieren controlar demasiado, demasiado. Y no sé por qué la Iglesia, que es un organismo de siempre de protesta, nos llamamos protestantes, imagínate, para que nos hayan puesto ese mote, lo que teníamos que protestar. Pues, ¿por qué la Iglesia no se ha puesto ya a protestar? Porque la Iglesia vive en una sociedad amedrentada, la Iglesia vive en una sociedad anestesiada y la Iglesia está ahí también, amedrentada y anestesiada. No está en un ambiente diferente, simplemente hace cultos motivacionales, pero poca cosa más. Volviendo al tema. Estos tipos de religión profana o religión difusa tienen una frase que nació en los Estados Unidos. Vosotros sabéis que los Estados Unidos es un país, bueno, que aparentemente lo fundan protestantes. Digo aparentemente porque del dicho al hecho hay un trecho. Estados Unidos, aparentemente, históricamente, la historia clásica, la historia, te va a enseñar de que Estados Unidos es un país fundado por protestantes. Sin embargo, hay mucho que contar ahí, porque ahí sí que realmente eran protestantes, pero hay otras fuerzas y hay otras ideas detrás de eso, como hablábamos el otro día. Pues ya no sé si era en esta clase o era en otra, pero hablábamos de los masones o de incluso los Illuminatis, ¿no? Bueno, pues ahí hay muchas cosas que hablar. No son conspiraciones, sino que son datos reales. Pero en Estados Unidos se crea una frase, no sé si se creó en el siglo XVIII o en el siglo XIX, yo creo que es más del siglo XIX, que esta frase me la aprendí de memoria porque me llamó mucho la curiosidad. Y esta frase dice, reza lo siguiente: mantén tu religión fuera de mis derechos civiles. ¿A qué os suena esta frase? ¿A qué os suena? Podéis abrir los micros, podéis participar. ¿A qué os suena mantén tu religión fuera de mis derechos civiles?
Nueva era. Nueva era. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No se os ocurre nada? ¿Qué es hoy día el aborto? Un derecho civil. Mantén tu religión fuera de mis derechos civiles. ¿Qué es hoy día el cambio de sexo? Un derecho civil. Mantén tu religión fuera de mis derechos civiles. ¿Os dais cuenta? Todo esto lleva muchísimos años, incluso siglos, gestándose. Y la Iglesia no ha hecho nada. Pues la Iglesia sigue en su rollo, en su concepto, amedrentada. Pero todo esto es ingeniería social. Se le llama así, ingeniería social. Y nosotros sabemos que el mundo es del diablo y el diablo emplea su ingeniería social para esto y tiene todo el tiempo. A él no le preocupa. El que no tiene todo el tiempo es la iglesia. La iglesia funciona por generaciones y generación va, generación viene, pero no estamos cambiando el mundo. O sea, hay una parte, podría decir, sin exagerar, que la Iglesia no está haciendo parte de su función, que es cambiar el mundo. Ya en el siglo XIX se decía, mantén tu religión fuera de mis derechos civiles, y hoy día se está demostrando de que la Iglesia no puede decir nada en contra del aborto. La Iglesia no puede decir nada en contra del cambio de sexo. La Iglesia no puede decir nada en contra de muchas cosas que la gente cree que son derechos civiles. Entonces, claro, pues ahí vienen, si os dais cuenta, ahí vienen los problemas. ¿Os habéis dado cuenta? Mantén tu religión fuera de mis derechos civiles. Curioso, ¿verdad? Es normal que una sociedad secularizada como en la que vivimos, la gente no quiera ser atendido por religiosos. No quieren. Hoy día la gente quiere ser atendido por un psicólogo, por un psiquiatra, por un terapeuta, pero no quieren ser atendidos por un pastor. Tú tienes un accidente de tráfico y has perdido a un ser querido o has sido víctima de un atentado terrorista. ¿Quién va a atender a las víctimas? El psicólogo, el psiquiatra, el terapeuta, pero no el pastor, no el sacerdote, no el imán. Y si va, es porque hay alguno que tiene tendencias religiosas y ha manifestado que quiere ser atendido por una de estas personas, pero no están, no los llaman para las catástrofes. No, no tienen el número del pastor para decir, escucha, ha ocurrido esto, al menos aquí, estamos hablando de la Europa occidental y en algunos casos puede ser de las grandes ciudades fuera de Europa occidental. No está esa costumbre. ¿Por qué? Porque tienes que mantener tu religión fuera de los derechos civiles. Entonces, la gente quiere ser atendida, quiere que sus necesidades espirituales sean atendidas desde la secularidad. ¿Por qué? Por esa grima que hablábamos en la primera clase que hicimos, de esa grima que tienen de la religión clásica, ese mal pesar, ese encontrarse mal cuando están en un ambiente de religión clásica y en cambio se encuentran bien en medio de las espiritualidades modernas. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto de mantener la religión fuera de los derechos civiles? Pues vamos a verlo. Os pongo unos ejemplos. Tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, del 11 de marzo en Madrid o del 17 de agosto del 2017 en Barcelona, si tenéis las imágenes en vuestra memoria, os acordaréis que la gente acudió en masa y de manera espontánea a los lugares de la tragedia para llevar fotos, flores, velas, leer poemas y cantar.
pero no cantaban cánticos religiosos, cantaban cánticos que, bueno, que les parecían hermosos y adecuados para ese momento. Lo que están haciendo ahí se trataría de rituales de duelo, ofrendas y otros gestos realizados sin vinculación directa con un credo determinado. ¿Por qué? Porque es un momento de crisis y en un momento de crisis el ser humano necesita recurrir al lenguaje simbólico, pero ese lenguaje simbólico lo creó un día la religión. Pero hoy día, como la gente ya no acude a la religión, vuelven a acudir al lenguaje simbólico para afrontar la angustia y el desconcierto, pero no es capaz de aliviar ni y el desconcierto que no es capaz de aliviar ni la ciencia ni la política. Pero todo ese lenguaje simbólico está desnudo de religión, porque no entienden de religión. Simplemente tienen la necesidad de ir y de hacerlo, de ir y estar allí y sentir consuelo llevando fotos, llevando flores, llevando velas y haciendo o leyendo poemas y cantando canciones. Y todo eso que se crea en un ambiente religioso, hoy la sociedad lo ha sacado del ambiente religioso y lo trae a estos lugares de forma espontánea, pero sin que nadie manifieste algo de religión, porque entonces se acaba. Si alguien va y dice, vamos, somos una iglesia, queremos tal, enseguida la cosa se disipa, porque no gusta, no es atractivo, la gente no lo quiere. Entonces, si la sociedad está privada de un marco religioso establecido, lo que hará será copiar las religiones, copiará los gestos impregnados de una gran fuerza significativa, pero sin adherirse a su doctrina moral ni a su dogma, que es lo que ocurre en estos eventos. En estos eventos están cargados de emotividad, están cargados de espiritualidad, pero nadie se manifiesta de un credo o de otro. No va allí un pastor a tomar el micro y decir, vamos a esto, no va allí un sacerdote a decir, vamos a hacer un rezo, no, es espontáneo, lo ha tomado la ciudadanía y la ciudadanía, que es la que ha padecido el atentado, el ataque terrorista o lo que sea, se siente dueña de ese momento y considera que la religión no tiene su espacio. ¿Por qué? Porque desde hace siglos la sociedad, y este es el punto fuerte y concreto de aquí surge todo, la sociedad desde hace algún siglo está sacando a la religión de la propia sociedad. ¿Hasta aquí me entendéis? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Tal vez solo una pregunta. ¿Cree Dime, usted que Gustavo. la iglesia cree usted que no ha reaccionado ante eso? ¿O es que uno deja también que la gente se desahogue así, llevando flores, velas y todo eso? Te comento, cuando aquí han habido atentados, por ejemplo, si los atentados eran nacionalistas, por ejemplo, la banda terrorista ETA, o Terra Lliure, que esto ya no existe, pero ninguna de las dos existen, pero reivindicaban políticamente cosas y bueno, y eran aspectos políticos y afectaban a la gente de aquí y eran llevados esos atentados por propia gente de aquí sin ideologías religiosas, simplemente eran ideologías políticas. La Iglesia Católica intervenía. ¿Por qué? Porque normalmente los difuntos eran policías, guardias civiles, militares, y estos estamentos siempre han estado muy unidos a la Iglesia Católica, desde siempre.
Pero cuando no han habido atentados directamente a las fuerzas de seguridad, sino que los atentados han sido a personas públicas, como tú y como yo, como el vecino del quinto o como el panadero, el pescatero del barrio. Entonces ahí la Iglesia no ha tenido participación, al no ser que después se haya hecho un acto institucional, que siempre suele haberlo, donde aparece el alcalde, el político, el cura, el pastor y el imán. Pero eso es después, después. Lo que no surge es en el momento del atentado, que enseguida la gente aparece y lleva flores, velas, fotos. Ese es el momento espontáneo donde la gente, donde la religión no aparece, ¿sí? Ahí es donde no aparece la religión. Sí que hay una respuesta religiosa, pero es una respuesta religiosa desde la institución, desde lo establecido. Hasta que el gobierno no nos invita a ir, no aparecemos. No es algo espontáneo, no es algo... ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, al menos en la Europa occidental, la religión ha desaparecido de la sociedad. Freddy decía, habían puesto aquí, dejarme que busque una cosa que habían puesto en el chat. Dice, transmitían o siguen transmitiendo un programa donde se suponía que alguien había fallecido y se reunían para hablar de él. Exacto, sí, este me suena. No sé si era en televisión española. Para hablar de él en su funeral, aunque estaba presente. Se veía esa sustitución de lo religioso por la sociedad civil o invitando a eliminar lo religioso. Correcto, Freddy. Ese programa se realizó aquí en España por un tiempo y recuerdo, pues eso, que a algún famoso le hacían eh, el funeral, pero como si hubiese muerto. Y entonces él tenía que reaccionar a cómo era su funeral y cómo expresaba eh, la gente que lo quería, cómo se acordaba él en su funeral, ¿no? Sí, sí, y no había ningún hecho religioso, ¿eh? No había un cura, no, solo eran los amigos y los familiares. Eso es religión civil. Y si ya hay un programa de televisión que te lo está haciendo, o sea, te está haciendo propaganda de eso, la televisión es propaganda social, pues imagínate, ¿no? O sea, está inculcando la moda a seguir para las próximas décadas, la propia televisión, ¿no? Es esto. Entonces, estos actos espontáneos, se van a mezclar gente de todo tipo, se van a mezclar creyentes de todas las religiones, de todos los credos, de todas doctrinas, pero no se les va a dar ningún protagonismo al credo, a la doctrina, a la creencia religiosa. No se le va a dar protagonismo a ningún obispo, a ningún sacerdote, a ningún pastor, a ningún imán musulmán. Se le va a dar protagonismo a la emotividad de la gente, a que expresen su emotividad, a que expresen su rabia, su dolor, su indignación y su solidaridad con las familias de las víctimas y los fallecidos. Eso es lo que está ocurriendo. Por otra parte, el trabajo de la interioridad, ese trabajo de lo espiritual, que hasta ahora era reservado en un ámbito exclusivo a las religiones, ahora, hoy por hoy, es um, es una oferta variada. Hoy día te lo puedes encontrar en el local de debajo de tu casa. Hacemos Reiki, te leemos la mano, curamos con piedras, te abrimos los chakras y todo eso que son nuevas religiosidades que miran el interior del ser humano, el aspecto del alma, de las creencias, eso que era un ámbito único y exclusivo de las religiones, hoy día
cualquiera se ha especializado, cualquiera tiene un negocio de este tipo y hay una gran variedad de ofertas, pero muchísima variedad de ofertas de todo este tipo de nuevas religiosidades, de nuevas expresiones religiosas en la nueva era, todos enmarcados en la nueva era. Sin ir más lejos, hay muchos centros cívicos de titularidad municipal o centros deportivos, clubs deportivos que te están ofreciendo yoga, te están ofreciendo tai chi, te están ofreciendo reiki, te están ofreciendo mindfulness u otras disciplinas de meditación oriental y cosas semejantes. Y todos tienen un especialista, un experto, un entendido que te va a ayudar a encontrar la felicidad dentro de ti y que seas una mejor persona, que seas un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor profesional, que te vaya muy bien en la vida. Te van a abrir la mente, te van a abrir el tercer ojo, este que dicen que tenemos aquí, te van a hacer ganar dinero a expuertas y te van a pintar la vida de color de rosas. Y no es cierto. Y no es cierto. Por otra parte, y para que veáis esto cómo es, hoy día las librerías ofrecen secciones especializadas en libros de autoayuda y literatura espiritual. Y no hace falta decir que el espacio ocupado por las secciones y el número de libros disponibles es inmensamente superior a las secciones dedicadas a las religiones convencionales. Y os pongo un ejemplo claro aquí en España. Si tú en España vas a la Casa del Libro o vas al FNAC y buscas en las estanterías de espiritualidad, mira a ver cuántos estantes hay dedicados a libros pseudo-religiosos y espirituales, a esas nuevas espiritualidades. Mira a ver cuántas estanterías hay dedicadas a esos libros. Y después observa también cuántas hay dedicadas, cuántos ocupan, qué espacio ocupa los libros dedicados al cristianismo clásico o a las religiones clásicas. Haz este ejercicio. Te vas a llevar una grandísima sorpresa, pero muy grande, porque te vas a dar cuenta de que habrán 4, 5, 6 estanterías dedicadas a libros de espiritualidad, a libros de nuevas religiosidades, de nuevas creencias, de nueva era. Y además es que es así, lo ponen así. Y abajo del todo, en el rincón, están las Biblias, los Coranes y algún libro de teología que tienen ahí por si acaso, por si cae. Pero hacer la comprobación, ya lo veréis. Veréis que esto es rotundamente así. Entonces, todo esto conlleva a que la moral tradicional, estrechamente vinculada a la religión, haya sido sustituida por una nueva ética, basada en valores como el civismo, la defensa de la naturaleza, la búsqueda de modelos de convivencia alternativos o el consenso universal. Todo esto es lo que está trayendo esta religiosidad laica. Hay que convivir juntos, hay que tener una conciencia ecológica, hay que buscar modelos alternativos de convivencia, hay que tener un consenso universal, es decir, leyes universales, ética universal, etcétera, etcétera. Y no es que la religión clásica no promulgue estas cosas, es que ellos se las han apropiado para ellos como si la religión nunca hubiese hablado de civismo, como si la religión nunca hubiese hablado de ecología, como si la religión nunca hubiese procurado la paz y la convivencia entre los seres humanos. No, la religión es mala. La religión nunca ha dicho estas cosas. Y ese es el postulado que van a defender las religiones cívicas. ¿Sí? En definitiva, lo que ha habido, sin duda, es una sustitución
de los valores sociales que hasta ahora promulgó la religión cristiana y la sociedad, perdón, ahora mismo está siendo dotada de nuevos valores. En la página web, en la plataforma voy a colgar 2 columnas de valores tradicionales y los nuevos valores que se emplean hoy día, y vais a ver la gran diferencia que hay. La gran diferencia entre el pensamiento que manejamos nosotros como cristianos y el pensamiento que maneja hoy día la sociedad. Veréis que hay un salto abismal. ¿Qué ocurre? Que lo que dictó la religión hoy día, hoy por hoy, ya no es válido para los tiempos que vivimos. Hoy se está buscando un nuevo significado a las palabras. Hoy día se está buscando un nuevo significado a los valores. Y todo eso hace que el religioso viva apartado de la sociedad. Incluso en un terreno en el que la religión se había especializado, como era el terreno de los difuntos, de la muerte, pues hoy día esa gestión del duelo incluso no lo gestiona la Iglesia. El ciudadano del siglo XXI ya no va a la Iglesia a que le gestionen el duelo. Es más, lo digo porque yo trabajo en el mundo sanitario. Si a ti se te muere alguien y tú vas al médico a por la baja porque se te murió alguien, el mismo médico te va a decir que vayas al psicólogo. Y el psicólogo te va a dar una dirección donde se reúne un grupo de duelo. No sé si habéis oído hablar de los grupos de duelo. Hoy están muy de moda los grupos de duelo. ¿Y qué son los grupos de duelo? Pues no son más que esas gestiones que ha hecho siempre la Iglesia cuando alguien ha fallecido. El dar consuelo, el dar esperanza. Eso la Iglesia es especialista. Pues ahora, en el mundo de la religión civil, incluso no te ofrecen que vayas a la iglesia, sino que te ofrecen que vayas a un grupo de duelo, a un grupo donde, bueno, están especializados con psicólogos, con terapeutas, donde la misma gente que ha pasado por ese proceso te va a ayudar, te van a aconsejar. ¿Por qué? Porque el ciudadano del siglo XXI sigue sintiéndose débil ante el problema de la muerte, pero ya no llama a la puerta de la iglesia para pedir consuelo. Tu vecino, tu amigo, no va a ir a la iglesia a pedir consuelo, sino que opta o quiere optar por cursos, por grupos terapéuticos, donde se siente acompañado durante este difícil proceso sin que entre la religión para nada. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que la gente dejó de ser religiosa. Entonces, no se va a sentir cómoda en un ambiente que no va con él. Dice Freddy, lo del desencantamiento en España es muy alto y sobre todo la juventud, 25 a 40 años, busca este tipo de conocimiento y cree que es por curiosidad o simplemente obtener respuesta física a estas filosofías. Eso es una pregunta que me hace Freddy. Ah, no, es tú. Y creo que es por curiosidad o simplemente obtener. Sí, yo creo que es. Sí, perdón, más Habla, que por habla. eso, sí, me refiero a lo de las secciones que tienen en las bibliotecas, perdón, librerías, Sí. que hay bastante literatura y abierta también lugares donde presentan sus piedras y sus historias, porque lo he visto y me deja impactado. Por eso Sí. lo comento. Yo creo, Freddy, que lo que hay es un vacío espiritual, porque otras generaciones, aunque fuese de forma impositiva, otras generaciones tenían el catolicismo. Y alguien se moría y en las casas hacían sus rezos,
hacían las vigilias, venía el párroco, venía la monjita, venían las beatas de la iglesia, se sentaban, velaban el difunto. Había un proceso de duelo, había un proceso. ¿Por qué? Porque había unas creencias. Pero en la sociedad de hoy día, que la gente ha dejado de ser religiosa, la gente tiene un vacío. Y alguien muere y se sienten pues totalmente perdidos, no saben qué hacer. Eso sí, lo que saben y tienen claro es que no van a ir a la iglesia. Eso alguien les enseñó, alguien les metió en la cabeza que la iglesia no sirve para nada, que eso es un cuento, que eso es una manipulación. Ahora Nos vemos. Gracias. se creen cualquier otra cosa, ¿me entienden? Y hoy día la gente va muy perdida. Entonces, como hay esta crisis de creencias, cuando hay una crisis de valores, una crisis de creencias, una crisis financiera, la gente se agarra a cualquier cosa, a cualquier cosa. Aunque sepan que está mal, todo el mundo sabe que, o no todo el mundo, pero casi todo el mundo sabe que las empresas piramidales suelen salir afectados, o sea, la ganancia siempre se la va a llevar otro. Pues la gente sigue cayendo. ¿Por qué? Porque está en crisis. Cuando uno está en crisis, suele agarrarse a un clavo ardiendo y suele creérselo todo. Y hoy día lo que está pasando es eso, estamos en crisis de religión, en crisis de creencia. Y la gente suele creérselo todo, menos lo que había establecido. Y ese es el gran problema que hay. Que lo que está establecido no me convence. Eso es antiguo, es de mis padres, es de mis abuelos, es tradición, pero yo necesito algo nuevo, yo necesito la novedad. En nuestro mundo está diseñado en la actualidad para que la gente busque la novedad. Date cuenta de esto. ¿Cuánto duraba un coche antiguamente? ¿Cuánto tiempo le duraba un coche a una persona antes? 20 años. 20 años o más, 25, 30. Cuando yo era niño, yo aquí tenía vecinos que hacía 25 años que tenían el mismo coche y lo tenían impoluto, perfecto, no se desgastaba. Por dentro estaba maravillosamente conservado y por fuera la chapa era chapa de verdad. No era chapa, eran coches que pesaban toneladas, porque eran robustos, coches muy robustos. Hoy día, a los 5 años, a los 4 años, se están cambiando de coche. Los coches no duran. Los coches, enseguida, a los 5 años al taller, empiezan a salirle cosas, tal. Estamos hechos en una sociedad, nos han diseñado esta sociedad para que sea todo novedoso. Por eso, la religión antigua, la religión clásica, no les convence, porque no es novedosa. No es novedosa. Y por eso necesitan ese resurgir de las espiritualidades, porque viven en una sociedad distinta a la de los abuelos, viven en una sociedad distinta a la de los padres y también necesitan unas creencias distintas. ¿Me explico? ¿Me estáis entendiendo? ¿Sí? No sé qué me decís. ¿Me entendéis? Sí. Pues ese es el tema. Por desgracia, esa es la visión. Y lamentablemente, o hay un cambio en la forma de hacer iglesia, no en la doctrina no se puede cambiar, la doctrina tiene que ser la misma, pero o hay un cambio en la forma de hacer iglesia, o lamentablemente en Occidente, no sé en otras partes del mundo, no lo sé, pero en Occidente a la iglesia le queda poco tiempo y la iglesia tiene que cambiar, tiene que empezar a hacer otras dinámicas. La gente ya no quiere reunirse como antes. Os pongo un ejemplo. Yo he nacido en la iglesia, yo llevo 46 años en la iglesia, pero yo ahora estoy viendo el comportamiento de muchas iglesias. Me estoy dando cuenta que muchos pastores se dejan la barba larga, hasta aquí, ¿no? Esa perilla larga, así. Van de cualquier forma vestidos a la iglesia. Una camiseta de cualquier forma, con cualquier mensaje, no van
vestidos de forma, no voy a decir bien o mal vestido, no van de acorde a cómo se tendría que ir a una iglesia vestido. Van demasiado casual, demasiado... Me he puesto lo primero que he pillado y van con los pantalones rotos, te predican con los pantalones, con los vaqueros rotos. Quieren dar una imagen de modernidad cuando el mensaje no es moderno, el mensaje es de hace 2000 años. Eso es lo que la gente en Occidente no le llama. No. Entonces, como la gente, pues vamos a cambiar la iglesia. ¿Y en la iglesia qué han hecho? Pintar las paredes de negro, poner luces, poner una pantalla enorme detrás del púlpito, un grupo de música que está cantando durante hora y media y un mensaje de 30 minutos. Pero eso tampoco está llenando las iglesias. Eso tampoco funciona. Entonces estamos dando como palos de ciego, porque no se trata, la iglesia no se trata de cómo tengo yo el local organizado o qué clase de liturgia hago. El cristianismo, vuelvo a repetirlo, se basa en dar luz, y esa luz, ese dar luz, para que no quede muy encriptado el mensaje, ese dar luz simplemente se basa en cuál es mi comportamiento dentro y fuera de la iglesia. Cómo me comporto con mi familia, cómo me comporto en el trabajo, cómo me comporto con mis amistades, qué lenguaje utilizo, qué clase de persona soy. Eso es al final lo que gana gente para Cristo. No si tengo una iglesia moderna, si canto canciones modernas. Nos hemos tirado 200, 300 años cantando los mismos himnos y la gente se convertía. Hoy día, cada año, renovamos el libro de coros o los PowerPoints que tenemos guardados de coros porque han salido nuevas canciones, estamos cantando cada domingo canciones nuevas para animar a la gente, para motivar a la gente, pero la gente sigue sin convertirse. ¿Por qué? Porque estamos haciendo actividad puramente para la iglesia. No estamos haciendo actividad para la gente que no conoce a Cristo. Y ese es el fracaso de la Iglesia de Occidente. La Iglesia de Occidente se está dedicando a la estética, a los temas estéticos, pero no a que la gente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros hablamos aquí, o todo esto de lo que hablamos los que están conmigo en las clases de filosofía, la inmensa mayoría de cristianos no les interesa. Son como la avestruz. ¿Hay problemas? Meto la cabeza dentro del boquete y ya se acabará el problema. Pero ni mucho menos se soluciona de esa forma. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Algún detalle? ¿Alguien que quiera aportar algo? ¿No? Nada. Vamos a hacer la pausa. Son en punto las 9. Volvemos a y cuarto. Sí, vamos a hacer un cuarto de hora. Volvemos a las 9:15. Nos vemos ahora mismo. Hasta ahora. Muy bien, después de la pausa retomamos la clase de hoy. Estamos hablando de el tema de los sustitutos de la religión y la religiosidad difusa. Y como cada clase, pues vamos a ver todo esto en un diagrama en el cual lo vamos a poder ver mucho más claro y en el cual voy a poder aportar cosas. Os voy a enseñar el diagrama, voy a compartir y vamos a partir desde la base de lo que es la religión difusa. ¿Qué es la religión difusa? La religión difusa, para comenzar, tiene un mecanismo o unos mecanismos. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de esa religión difusa o de los sustitutos de la religión? ¿Cuáles van a ser? Pues, para comenzar,
va a haber lo que os decía anteriormente, una desacralización de las tradiciones religiosas. Es decir, tú quieres ser religioso, está muy bien, te voy a respetar, pero piensa que la religión no es imperativa, la religión no ejerce poder sobre mi vida, la sociedad se va a encargar de eso. Llevamos ya casi 200 años en Europa Occidental, 200, 700, 1800, no, casi 300 años, ¿no? De desacralización de la religión. O sea, ya no hay que ir detrás de los santos, ya no hay, entenderme, el concepto, el discurso, ya no hay que tenerle miedo a la religión, ni siquiera hay que tenerle reverencia o ya no reverencia, sino respeto a las personas religiosas, porque hay una desacralización de las tradiciones religiosas. Los festivos religiosos ya no van a tener la importancia que tenían. Antes existía, yo no sé tanto en Latinoamérica, pero aquí existía lo que se llamaba fiesta de guardar. Y la fiesta de guardar era que la gente iba a misa y después hacía su fiesta. Hoy día la gente pasa olímpicamente de todo y hay una fiesta y la gente entiende fiesta como viaje. Me voy de viaje, me voy a vivir la vida, me voy a pasarlo bien. Ya no se tiene en cuenta la Navidad, por qué se celebra la Navidad y cuál es el sentido religioso de la Navidad. No se celebra la Semana Santa porque no se tiene el sentido religioso original de la Semana Santa, igual que no se celebra en el mundo católico otro tipo de festividades porque hay una desacralización de esas tradiciones religiosas. El Día de los Difuntos, etcétera, etcétera, todo eso ya tiene un aspecto muy, muy, muy secular. Y en vez de guardar esa fiesta, de ir a misa, de ir a la iglesia, de hacer una reunión religiosa, se va a estar con los amigos, estar con la familia, de restaurante, de fiesta, de discoteca, porque estamos dentro de ese mecanismo de religión difusa o de sustitutos de la religión, donde hay que dejar a la religión al margen. El segundo mecanismo, recuperación de elementos precristianos. Os voy a hacer una pregunta. ¿Qué fiesta católica hoy por hoy, y quedan, os doy una pista, quedan más o menos 2 meses para que se celebre esta fiesta? ¿Qué fiesta católica hoy por hoy ha perdido toda la fuerza católica que tenía? En pos de una recuperación de la festividad precristiana. ¿Se os ocurre cuál puede ser? Estamos a 2 meses escasos de celebrar esa fiesta. ¿No se os ocurre? Es muy fácil. Venga, Freddy, anímate. Halloween. Halloween. Halloween siempre en el mundo O el día católico, de, el Día de los el día de Difuntos todos los santos, es el claro, Día o de el todos día los de los santos. muertos, el día de todos los santos. Claro, pues ya no es el Día de todos los santos, ya no es el Día de los Difuntos, ya no. No, ahora es Halloween y Halloween es una festividad cívica. El niño se disfraza, los jóvenes se van de fiesta, se le ha perdido el respeto a esa festividad, que antiguamente era una festividad muy religiosa en la cual las familias se juntaban para recordar a los difuntos y comer juntos recordando a los difuntos. Hoy día no, hoy día incluso se hace burla, se hace chiste, la gente se disfraza de zombie, de muerto viviente, se ríen de eso y bueno, pues está esa recuperación de ese elemento precristiano de que ya ni siquiera la fiesta cristiana tiene sentido. Se está quitando el sentido de la fiesta cristiana. Igual que la Navidad ya no tiene ningún sentido para muchas personas, sino que simplemente es estar con la familia, pero no hay un recordar el nacimiento del Señor Jesús, no hay un pensar en por qué la Navidad la celebramos, no. Hay mucha gente que ya lo que te dicen es, yo celebro el solsticio de invierno y celebro la fiesta de Júpiter,
pero no te van a decir ninguna referencia a la Navidad cristiana. Freddy. Sí, quería comentar eso de Halloween, que yo he visto en una iglesia aquí en Alcalá de Henares que celebran, iglesia evangélica, celebran Sí. el Día de la Luz y llevan los El Día de niños la Luz. disfrazados con alas de ángeles y hacen una fiesta. Y yo digo, no sé, me sentí como que no era mi lugar. Y bueno, que celebran estas Pero cosas. lo Acá en celebran Argentina también, ¿eh? lo celebran el mismo día que Halloween. El Sí, es mismo el mismo día día. Bueno, llevan los niños y iglesia yo te evangélica. digo, eso es querer hacer competencia en algo que no es nuestra competencia. Sí. Una Es iglesia como de mi Dios, ¿eh? hijo, como mi hijo eh, va a querer ir a una de estas fiestas, yo lo que voy a hacer es encerrarlo en una burbuja y voy a disfrazar la fiesta en otra fiesta. O sea, ellos celebran las tinieblas, nosotros celebramos la luz. ¿Sabes lo que va a pasar ahí con eso? Que el día de mañana tu hijo, es que mira, si tú no le explicas a tu hijo las cosas como son, el niño al final lo va a querer probar, porque estamos en un mundo donde nos atraen las cosas prohibidas. Entonces, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, en mi clase celebraban el carnastol, el carnaval. En todos los colegios se celebra el carnaval y el niño se tiene que disfrazar. Mis papás eran pentecostales de cabo a rabo y el niño no se disfraza porque somos pentecostales. Y saben que ese día yo no iba al colegio, me quedaba en casa, frustrado. ¿Sabes por qué? Porque yo me moría de ganas por disfrazarme. Yo quería ser uno más, pero yo no entendía los conceptos religiosos de mis padres, no los entendía, yo era un niño, simplemente. Yo quería disfrazarme y en casa, me quedaba ese día en casa y por mi calle pasaba la rúa, pasaba el desfile del colegio con los niños disfrazados y tal, y yo salía a la terraza de mi casa y los miraba y decía, mira al otro, mira aquel, mira no sé qué, van de pirata, van a... Y yo era un niño. ¿Sabéis qué pasó? Que cuando fui al instituto, ¿qué ocurrió? En mi clase se disfrazaron y ¿qué hice yo? Disfrazarme. Y ya tenía el suficientemente cuerpo y suficientemente altura para que mis padres no me dijesen nada. Prohíbele a un niño y mañana lo va a hacer. Entonces, educa a un niño y el niño en la educación que va a recibir es posible que lo haga, pero tú has hecho tu trabajo y tu trabajo no es prohibir, tu trabajo es educar. Cuando tú educas, estás explicándole al niño y tal, y puede ser que el niño en su libre albedrío diga, lo quiero probar. Escucha, es natural que queramos probar las cosas de esta vida, pero cuando tú tienes una información, lo más normal que va a pasar es que él lo va a probar y va a decir, esto no va conmigo. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Esto no va conmigo. Yo hasta los 18, 19 años no entré a una discoteca. El día que entré dije, esto no va conmigo. Entonces hay dos fórmulas, o prohibir o educar. Prohibir, te estás ganando el odio, el rencor, el desprecio de esa persona cuando llegue a una edad, porque es como el perro que vive atado toda su vida, que lo desatas, nunca más lo ves. Ahora, si tú educas al perro a que en un momento determinado y en un instante tiene que estar determinado, tiene que estar atado y después puede ir contigo y lo puedes soltar y puedes jugar, el perro va a entender las cosas, aun siendo un animal, pero lo estás educando. Con las personas pasa exactamente igual. Si tú a la persona la educas, la persona va a entender y comprender las cosas, que va a haber un momento que va a querer probar. Eso es lo más humano del mundo. Lo que no podemos hacer es prohibir o querer disimular, que es lo que hace esta gente, ¿no? Bueno, no hacemos el carnaval, pero en la iglesia nos vamos a disfrazar de ángeles y de pastores y de mujeres de pastor. Y dices, mira, estás haciendo lo mismo. O sea, es como, no quiero criticar, sino simplemente hago la similitud. Es como yo le digo a mi hijo, no quiero que vayas a la discoteca,
pero sin embargo me va a ir a una de esas iglesias donde la gente bota, brinca, salta, se pone eufórica, igual que en una discoteca. Es lo mismo. Lo único que ha cambiado, el tipo de música que escuchan. Y va a haber de esos padres legalistas que me van a decir, es que hay mucha diferencia entre un tipo de música y el otro. Si al final el chico lo que menos escucha es la música. ¿Sabes lo que ve? Que tiene las hormonas revolucionadas y quiere estar con fulanito, con menganito, con menganita y con pepita. Y ya está. Y punto. Y eso es lo que al final pasa. Lo lleves a un sitio o lo lleves a otro. Ahora, si perdemos el norte de vista de lo que es una iglesia, eso es lo que pasa. Perdemos el norte todo, ¿no? Había gente que había levantado la mano, Yolanda Yo, y alguien más. yo quería decir algo. Dime, Yolanda. Eh, una era esto de la fiesta de las luces que se hace acá en la Argentina ya hace unos años y se preparan todas las iglesias como compitiendo contra Halloween. Es una cuestión, o sea, ya se nota, ¿no? Que es que literalmente parece que es la competencia, porque en los Bueno, negocios y lo van salen a las tildar, compras. y perdona que te interrumpa, ¿no? Lo Sí. van a tildar algunos de guerra espiritual, de no sé qué, y nada más lejos. Y hay otra situación que vivimos aquí en la Argentina hace un año, dos, cuando estaban por votarse la ley contra el aborto, la ley a favor del aborto, que había surgido todo el movimiento de los pañuelos verdes. Sí. Todas las mujeres que estaban a favor de esa idea, de esa ideología, todas usaban un pañuelo verde. La iglesia lo que hizo fue armar un movimiento igual, pero con los pañuelos celestes. Entonces, en todas las iglesias no, motivaban a que se compraran y se pusieran pañuelos celestes en las manos y que se hiciera un movimiento igual. Hubo un día en donde estuvieron los dos grupos, en la 9 de julio, cuando se estaba haciendo la votación en el Congreso, y yo decía, están usando las mismas herramientas, la misma arma, se van a pelear, gritaban cosas, las del pañuelo verde con las de pañuelo celeste, y yo digo, ¿y cómo después le hablas del amor de Cristo? Porque si No, ya no. casi se agarran a los Pero palos en el medio de... todo Y eso, dime, Yolanda. hablando de querer usar las mismas herramientas eh, que usan no los que no son cristianos o los que no profesan la ideología como nosotros, pero que es como una copia, es una copia al final en definitiva, no es otra cosa diferente. Yo tengo una tesis y mi tesis es la siguiente. Mientras la iglesia siga copiando al mundo, la iglesia no va a impactar al mundo. Y eso es uno de los problemas de Occidente. La iglesia copia al mundo. Y el mensaje del apóstol Pablo no era que la iglesia copiase el mundo, sino el mensaje del apóstol Pablo en Romanos es, ustedes tienen que ir un paso por delante del mundo. El versículo en concreto dice algo así como, ¿cómo lo dice? Habla de la mente, ¿cómo es? Está en Romanos y ahora se me ha olvidado, fíjate. A ver, ayudarme, echarme un cable en esto. Bueno, ya me acordaré. Es un texto de Romanos que dice que nosotros vamos un paso por delante. Nosotros tenemos la mentalidad de Cristo y vamos un paso por delante al mundo. De hecho, si tú estudias el fenómeno de la música de los años 30 del siglo XX, el fenómeno de la música explota en Estados Unidos gracias a las iglesias evangélicas. El fenómeno Elvis Presley surge del pentecostalismo. El fenómeno del rhythm and blues, el fenómeno de la música soul o de la música funky, viene directamente de la música gospel. El rock que toca Elvis Presley viene precisamente de la iglesia pentecostal y del movimiento y de los movimientos de Revifaya, ¿cómo se dice en castellano?
movimientos de... ahora me sale la palabra en catalán y no me sale en castellano. Hoy estoy espeso, ¿eh? De los de avivamiento, de los movimientos de avivamiento. ¿Qué ha hecho el mundo? Lo copió de la Iglesia y la Iglesia se ha quedado estancada. Y lo que nos recomienda el apóstol Pablo es que nosotros no copiemos el mundo, sino que vayamos por delante del mundo. Una copia no impacta. Lo que impacta siempre es el original. Y a nosotros se nos ha llamado a ser originales, no a ser copias. Mientras mientras nosotros copiemos el mundo o queramos competir con el mundo, no contra el mundo, sino con el mundo, estamos perdiendo nuestras batallas, porque no hemos sido llamados a eso. Hemos sido a impactar al mundo y solamente impacta el que va por delante. El que va por delante. Bueno, hablando de los mecanismos, hay un tercer mecanismo de la religiosidad difusa o de los sustitutos de la religión, que son los sucedáneos de la religión. Y aquí, después de ver esto, es lo que voy a hablar. Las fiestas y el deporte. Las fiestas y el deporte son sucedáneos de la religión, son sustitutos de la religión. Hoy día, la música y el deporte han sustituido a la religión. Y todo esto se mueve en 4 ámbitos, que os los voy a enseñar ahora. ¿Cuáles son los ámbitos en los que se mueve la religiosidad, la religión cívica o la religiosidad difusa? Pues primeramente en una cura de lo interior. Te van a decir, nosotros curamos lo interior. No hace falta que vayas a la religión. Nosotros también sabemos curar el mundo interior de la persona. Después te van a hablar de las ceremonias. Hay sustitutos para ceremonias. Te van a hablar de una nueva ética y finalmente te van a hablar de una cultura. Vamos a ver todo esto desglosado y desarrollado. Vamos a empezar por la cura de lo interior. ¿Qué van a utilizar? Técnicas corporales. Te van a decir, mira, para encontrarte bien contigo mismo, no hace falta que leas a San Agustín, no hace falta que leas a los clásicos cristianos, no hace falta que leas la Biblia y que ores. Mira, tú tienes que hacer capoeira, tienes que hacer tai chi, tienes que hacer yoga, que te vea la gente, que eres una persona moderna, que eres una persona que ha salido de esas cosas rudimentarias de la religión. Yo te invito a que hagas técnicas corporales de control. O sea, no te están invitando a que el Espíritu Santo controle tu vida y que tú tengas dominio propio, sino que tu dominio va a venir a través de artes marciales como la capoeira, bueno, un arte marcial no es tanto el tai chi, pero sí que es un movimiento de relajación, de tener compasados la espiritualidad con tu cuerpo o el yoga, ¿no? Que es la meditación. Otra cura del interior, lo que te van a ofrecer son lecturas de autoayuda. Y aquí hay uno que es el especialista, el maestro de los libros de autoayuda, que es Bucay. Este escritor, pues es el maestro de los libros de autoayuda. Y luego también de educación emocional, que aquí tienes otro maestro como es Goleman. Y por último, la de gestión del duelo, que es la enfermera suiza estadounidense Kübler-Ross. No sé si habéis leído algunas cosas de Kübler-Ross. Yo tengo algún libro aquí en mi casa. Son los libros que suelen haber en los tanatorios. Tú vas a los tanatorios y ahí tienen libros de venta y están los de Anna Rose ¿cómo se llama? Anna Kübler-Ross o algo así se llama. Y estos libros son muy famosos porque es la enfermera que se da cuenta en los cuidados paliativos de que existe la vida después de la muerte. Porque los pacientes que están en el umbral de la muerte narran vivencias espirituales. Ella los saca de la religión y cuenta las vivencias, ¿no? Y hay vivencias muy interesantes. Yo a veces he utilizado algunas anécdotas de los libros de ella porque me parecen muy interesantes, pero para que sepáis que todo esto son uno de los ámbitos en los que se mueve la religiosidad difusa. Te va a decir, oh, existe la vida después de la muerte porque Kübler-Ross en sus libros como enfermera ha tenido experiencias con pacientes que le han descrito, que le han dicho, pero existe la
la educación, la estimulación emocional, el perdón, todo eso fuera de la religión, y te lo va a escribir Goleman. Existe la autoayuda, no necesitas ir a una iglesia, no necesitas al Espíritu Santo para que tú encuentres ayuda, no hace falta que vayas, está Bucay y te va a ayudar, ¿no? Entonces, si seguimos caminando en todo este ámbito de la religión difusa, nos vamos a encontrar que también tiene sus ceremonias. ¿Y cómo realiza las ceremonias la religión difusa? Pues lo va a hacer con celebraciones colectivas o rituales individuales. Las celebraciones colectivas, deporte, conciertos, por ejemplo, aquí se pusieron de moda en Barcelona la fiesta Holi. ¿Sabéis lo que es la fiesta Holi? Es esa fiesta que se ha sacado del hinduismo, que lo celebran los hinduistas, pero simplemente se ha sacado del hinduismo, se le ha sacado de toda religiosidad, y es esa fiesta donde la gente se tira polvos de colores y acaban todos de pringados de un montón de colores, la ropa, la cara, todo lleno de colorines, todo. Es una fiesta religiosa, pero le han sacado de la religión y lo han hecho como una celebración colectiva, ¿no? Una celebración de vivir la vida, de qué hermosa que es la vida, de hay que celebrar. No saben bien qué celebran, pero se lo pasan bien, porque lo han quitado de todo sentido religioso. Luego están los rituales individuales, y los rituales individuales hay uno que llama mucho la atención, que son los rituales de paso. ¿Qué son los rituales de paso? Estamos aquí para aprender. En tu próxima reencarnación, si no has aprendido, volverás a cometer los mismos errores. Entonces aprende de tal, aprende los rituales del nacimiento, ¿no? Ahora la gente ya no quiere nacer en el hospital, ahora nacen en una piscina, nacen en un no sé qué, nacen así, bueno. Y todo esto son ceremonias que no tienen por qué tener un ámbito religioso, aunque nacen en la religión, pero los saco de la religión, los vacío del contenido religioso y me lo llevo al contenido civil, diciendo las mismas cosas que dice la religión, pero sin nombrar a Dios. Por ejemplo, me voy a un entierro y en un entierro te van a decir, pues espéranos ahí en el cielo, que cuando estemos nosotros vamos a hacer una fiesta, nos vamos a beber una cerveza, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual. No, pero es que el cielo es de Dios y al cielo se entra por Jesús. No, todo eso lo van a ignorar, no necesitan a Dios, no necesitan a Jesús. Es decir, ellos mismos son dueños del cielo, son dueños de su religión, de esa religión cívica, y ellos ponen las reglas que a ellos les interesa y les conviene. Después, otro ámbito es el ámbito de la ética. ¿Qué va a ocurrir en este ámbito de la ética? Pues en el ámbito de la ética, que lo está tapando mi cabeza, ¿qué va a ocurrir? La ética universal. ¿Qué es la ética universal? Bueno, pues esa forma de ética en que todos tenemos que comportarnos sin hacer daño al otro, sin herir los sentimientos del otro, haciendo que el otro se sienta bien con nosotros. Pues esa política que hay ahora en los países europeos de que el inmigrante no se sienta mal, de que el inmigrante se sienta acogido, tal, y uno dice, bueno, está bien, el inmigrante se siente acogido, el inmigrante no se siente mal, pero yo estoy perdiendo mi identidad. Bueno, pues esto es lo que hacen las éticas universales, ¿no? Luego están las éticas alternativas, ¿no? Yo me acuerdo que estuve en una clase de coaching, de mindfulness, y la profesora hizo una pregunta y yo contesté y dije, el comportamiento de uno tendría que ser el siguiente: no hagas lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Y aquí es donde sale la ética alternativa. Y la profesora me pregunta, ¿y de dónde has aprendido eso? Digo, eso es una ley universal, una ley natural, es una ley judía, es una ley cristiana. Entonces la profesora ahí empezó a reírse. Ah, pero eso no es así, porque hay mucha gente que no quiere que le traten como ella trató a los demás. Digo, bueno, pues entonces esa persona es masoca, pues a esa persona le gusta que le hagan daño. Sí, claro,
es que hay gente que es así. Digo, pero la mayoría de personas no son así. Y entonces ella quería discutir conmigo porque se están inventando una ética alternativa. ¿En qué está basada la ética universal? En los derechos humanos. Los derechos humanos. Esos derechos de, como os decía antes, ¿no? Yo he venido aquí a este país, en mi país no tengo ningún derecho, pero aquí los quiero todos. Y tú dices, hombre, es que aquí nos ha costado mucho tener todos los derechos. Ah, no, 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 yo quiero todos, ¿no? Y yo que trabajo en un centro sanitario, pues te vienen gritando, te vienen insultándote, cuando en su país ni siquiera tenían acceso a la medicina, ¿no? Y te quedas un poco diciendo, vale, esto suena racista, pero es una realidad. Entonces, los derechos no se adquieren por arte de magia, los derechos no se adquieren, no, los derechos se ganan. Los derechos se ganan primeramente con respeto, los derechos se ganan con dignidad y los derechos se ganan con lucha civil. Pero no porque ahora yo aquí he venido y tú me lo tienes que dar todo. No sé de dónde sale eso, ¿no? Y la ética alternativa, pues, está basada en la ecología. Hay que cuidar nuestro entorno es frágil. Ahora verás que todos los productos de detergente y tal, no es que ayudan, hacen bien con la ecología, no sé qué, o sea, todo lo que contaminaba antes, ahora verás que ya no contamina. Hace unos años los vehículos que más contaminaban eran los de gasolina. Ahora resulta que han cambiado el lenguaje. Ahora ya no es la gasolina la que contamina, ahora es el diésel el que contamina. Entonces hay como una especie de vamos a volver loca a la población para tenerla perdida. Y eso es lo que está logrando la sociedad, los que llevan la sociedad, lo que están logrando, que la sociedad esté perdida, que la sociedad no sepa escoger. Y que una vez que no sepa escoger, se levante alguien que diga, hey, yo sé lo que necesitáis. Eso es lo que están logrando con todo esto. El voluntariado. La ética alternativa ahora ha creado el voluntariado. Está, ¿no lo veis? Estoy yo aquí, sería eso que estoy tapando, que ahí está, el voluntariado. Ahora a la gente le dio fiebre por el voluntariado. Todo el mundo quiere ser voluntario, todo el mundo quiere apuntarse a un voluntariado, hacer un voluntariado, quieren viajar, tener una experiencia en otro país con voluntariado y se creen que en ese voluntariado van a tener una experiencia mística. Yo estuve en África, he visto a los niños morirse de hambre y ver a un niño morirse de hambre no es ninguna experiencia mística, es precisamente el desastre de la deshumanización a la que hemos llegado. Pues la gente lo interpreta como algo místico. Hay que hacer algo, hay que ayudar, hay que ayudar. Tú has estado allí un mes, 2 meses, 3 meses y te vuelves a tu ciudad cosmopolita donde vives bien, donde le das al grifo, tienes agua fría, tienes agua caliente. ¿Quién se quedó allí? El cura, la monjita y el misionero que tú desprecias. Ellos no tienen una experiencia mística, tú sí que la has tenido. Ese es el problema de nuestra sociedad, que somos demasiado falsos. La palabra es esa, falsos. Queremos ver cosas donde no las hay. Queremos, sí, yo he estado en África, he tenido una experiencia mística, me he ido a la India, he tenido una experiencia mística. Lo primero que, cuando tú vuelas a la India, lo primero que notas ya que el avión huele diferente, huele a algo que no te cuadra. Y cuando llegas a la India sigues oliendo todo eso que no te cuadra durante todo el viaje. Y ves cómo viven en la India y ves que las calles no están asfaltadas, que la gente se muere de hambre, que el gurú que te habían pintado que era un maestro, no sé qué, no sé cuánto, está flaquito, se está muriendo de tuberculosis o de neumonía o de pulmonía y no tiene ni siquiera derecho a que lo atiendan en un hospital. Y tú dices, wow, la India que me habían pintado mística y no sé qué, no sé cuántos, solo existe en las películas y en los libros. Bienvenido al mundo real. Y eso es lo que nos están pintando, eso es a lo que nos están llevando, que es una irrealidad que en Occidente se compra. Y la gente en Occidente quiere vivir esas experiencias que luego llegan aquí, he tenido una experiencia mística. No, una experiencia mística en el cristianismo es haber estado, por ejemplo, disfrutando de la presencia de Dios, que la gente lo ha visto y que no eras tú, sino que es como si no estuvieses ni siquiera en el cuerpo
Eso es una experiencia mística. Y no haber hecho un viaje y haber hecho fotos y haber sentido emociones. Las experiencias místicas no son emociones, son experiencias espirituales. Y la espiritualidad, aunque se basa en la emocionalidad, va mucho más allá de los sentidos emocionales. ¿En qué más se basa la ética alternativa? En elementos apocalípticos. El mundo se acaba, en el mundo falta... ¿Qué nos están diciendo hoy día? Si tú pones las noticias, al menos aquí en Europa Occidental, al menos aquí en España, nos están diciendo, los recursos se acaban, el sol se va a acabar, no hay agua, no hay agua. En Barcelona, os vamos a restringir el agua durante el otoño y el invierno, pues no ha llovido, no hay agua. Todo es mensaje apocalíptico, hay que cuidarnos, va a pasar algo grande, algo tal. Y luego el civismo, ¿no? Esa cultura del civismo, ¿no? Respeta al otro, no seas incívico, tal. Sí, no seas incívico, pero siempre es un lenguaje con doble moral. Yo tengo que respetar al otro, pero depende de quién sea yo, el otro no tiene por qué respetarme a mí. No sé si sabéis por dónde voy. Yo tengo que respetar a la persona que anda perdida en su orientación sexual, pero el que anda perdido en su orientación sexual no precisamente tiene que respetarme a mí. ¡Wow! Eso es un problema. ¿De acuerdo? Y por último, el último ámbito en el que se mueve la religiosidad difusa y estas religiones laicas es el ámbito cultural. ¿Y qué se mueve en el ámbito cultural? Ellos van a utilizar, mira, como el Barça, lo voy a decir como el Barça, van a utilizar palancas. La música, la literatura, el cine y la intelectualidad. Vamos a empezar por la intelectualidad. La religiosidad difusa necesita una intelectualidad, porque todo movimiento social, todo movimiento religioso necesita intelectuales. En la intelectualidad mística no religiosa van a haber una serie de místicos, de personajes místicos que van a promulgar ese misticismo no religioso. Van a haber filósofos y gente que te va a hablar de la trascendencia, pero fuera de la religión. Te van a decir que la religión es un invento y que no necesitamos religión, que lo que necesitamos es una espiritualidad. Y por último, entonces esa espiritualidad te van a decir es una espiritualidad sin Dios. Dios está en todas partes, Dios te ve, no hace falta que vayas a una iglesia, la noción de pecado no existe o está muy diluida. Entonces, si la noción de pecado no existe, tú no necesitas un redentor, tú no necesitas un salvador, tú no necesitas un guía, tú no necesitas una iglesia, no necesitas un pastor, un cura, tú lo que necesitas es conocer tu interior. En tu interior está Dios, todo eso es cristiano, es verdad, en nuestro interior está Dios, pero te lo van a hablar sin Dios, en tu interior está esa cosa que es Dios, pero no es el Dios del cristianismo, es otro Dios que tú necesitas conocer y tal y cual. Bueno, esa es la intelectualidad. Después está la basante musical. ¿Qué va a hacer con la música? Van a escuchar música sacra, pero la van a modernizar. Es una música sacra moderna, de discoteca, que sí, que vas a oír a los niños cantando música antigua y tal, pero con un ritmo muy moderno. ¿Habéis oído estas canciones indias de los indios del Canadá, de los Estados Unidos? Que el indio canta, son canciones espirituales muy bonitas, pero les meten ritmos modernos. Pues eso es. Luego la música étnica, se van a rodear de todo ese misticismo de la música étnica, de lo que os hablaba de los indios de Estados Unidos. Música de relajación, Enya, esta es la gran maestra de la música New Age o de la religiosidad difusa, Enya. ¿Quién no ha escuchado a Enya? Pues está en todas partes, ¿no? Y luego de la inspiración religiosa. Música inspirada en la religión, que no es religiosa, pero se inspira en la religión. Por ejemplo, os pongo un ejemplo claro de esto. ¿Habéis escuchado a... ¿cómo se llama esta chica que es hija de pastores pentecostales californiana? Katy Perry.
¿Sabéis quién es Katy Perry? ¿La cantante? ¿No? Os hace falta mundo, ¿eh? Katy Perry. No te oigo, Yolanda. No sé qué dices. Que yo sí la conozco, sí. Ah, tú la No conoces. soy Bueno, tan vieja, pues Daniel. mira, Yolanda es un poquito mundana. Venga. La próxima vez que pasemos Santa Cena la vas a tener que tomar 2 veces. Mira, Katy Perry tiene una canción que, si la traducimos al castellano, dice algo así como: yo soy un tigre o soy un león, y el león ruge y la gente sabe que voy a rugir y voy a vencer. Esos son versículos de la Biblia. Eso es la música de inspiración religiosa. ¿Y de dónde viene Katy Perry? Viene de una iglesia pentecostal y sus papás son pastores de las Asambleas de Dios. Esta chica ha tragado pentecostalismo por los 4 costados y algo se le ha quedado y le ayuda a inspirar su música. Pero no solamente Katy Perry, es que todos los cantantes, casi todos los cantantes norteamericanos han pasado por la iglesia, por alguna de las tradiciones protestantes, que hay muchas. Han pasado por la bautista, por la pentecostal, por la metodista, por la presbiteriana, me da igual. Han pasado y algo se les ha quedado. Y en sus canciones se refleja que tienen inspiración religiosa, pero no es música religiosa. Y tú te pones en tu coche y escuchas las letras y dices: esto lo han sacado de un versículo de la Biblia. Y se están aprovechando de la Biblia para hacer su negocio, su cosa y tal, pero esa es la religiosidad difusa, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la música. En cuanto a la literatura, pues van a tener la literatura mitológica, que se ha puesto ahora tan de moda, ya no solamente los mitos griegos, sino ahora está muy de moda con todo esto de Juego de Tronos, Señor de los Anillos y tal y cual, la mitología nórdica, los mitos nórdicos. Y también en la literatura cristiana van a basarse en los gnósticos y sobre todo en los templarios. Fijaros las series que hay de templarios, las novelas que hay de templarios, las películas que se hacen de templarios, y lo mismo va a pasar con el cine. En el cine también se van a basar en series mitológicas, y si es algo evocado en el cristianismo, sobre gnósticos, creencias gnósticas y templarios. Eso es el diagrama explicado de lo que hemos estado hablando. Y ahora, para terminar, los minutos que me quedan, os voy a hablar de la música como sustituto de la religión y el deporte como sustituto de la religión. Para empezar, os tengo que hacer una pregunta, que es: ¿quiénes pusieron la base de todo lo que estamos viviendo hoy y de lo que estamos viendo en esta clase? Bueno, pues muchas de las bases de la sociedad actual vienen del pensamiento de los filósofos de la sospecha del siglo XIX y XX. Son 3 filósofos. Ellos han puesto las bases de la cultura actual. Y si tú los lees, vas a conocer y a comprender el por qué la gente hoy día está como está y la sociedad está como está. Y los 3 son el filósofo suizo Sigmund Freud, el filósofo y pensador británico Karl Marx, y por último el filósofo alemán, germánico, que yo creo que es el gran profeta del siglo XX y siglo XXI, y nadie me hace caso en esto porque no lo leen, Friedrich Nietzsche o Nietzsche. Estos son los 3 filósofos de la sospecha. Son los 3 filósofos, los únicos 3 que se atreven en su época a decir: Dios no existe, la religión es mentira y os han mentido a todos. Por eso se les llama filósofos de la sospecha. Ellos son los que ponen la base para que la sociedad hoy día esté como está. Y remarco sobre todo la frase de Karl Marx: la religión es el opio del pueblo, es la droga que anestesia al pueblo.
la religión no te deja pensar por ti. Luego está Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, que te va a decir que la persona religiosa, la persona creyente es una persona débil, psicológicamente hablando, es un débil. Y luego te está, por último, Friedrich Nietzsche, que te va a decir que Dios ha muerto, que la sociedad hace tiempo que ya mató a Dios y que lo que tiene que hacer el hombre es superar esa etapa y crear un hombre fuerte, lo que él va a llamar el superhombre, un hombre que se vale por sí solo, por sí mismo, y que lo único que valen son las ideas que este hombre va a crear. El hombre tiene que evolucionar y dejar ya la mente, en su mente, de pensar en Dios, porque Dios no existe. Dios ha sido un invento para dominar a las masas. Bueno, pues estos tres filósofos son los que pues hoy día imperan en la sociedad, son los que han puesto las bases del pensamiento crítico en la actualidad. Y ya llevamos algunos años con eso. Pero esto que estamos tratando hoy, precisamente lo que estamos tratando hoy, no viene única y exclusivamente de estos tres filósofos, sino que viene de alguien un poquito anterior, y viene de un filósofo protestante calvinista suizo que se llamaba Jean-Jacques Rousseau. Es del siglo XVIII y él en uno de sus libros, titulado El contrato social, dejó escritas las bases para la religión civil. Y es que hay un problema con el protestantismo bastante grande. El protestantismo, al que nosotros hacemos alarde que pertenecemos y que somos, creó una serie de ideas que hoy por hoy no nos están ayudando, sino que en algún sentido, nos están perjudicando. Y son todas aquellas que están basadas en la teología liberal. Pero eso da para otra clase y para otro máster y para otras cosas. Entonces, años más tarde de Jean-Jacques Rousseau, hubo un sociólogo francés llamado David-Émile Durkheim. Este hombre era ateo, ya no era ni siquiera protestante, era ateo directamente, del siglo XIX, y él perfeccionó las ideas de Rousseau en su libro Las formas elementales de la vida religiosa, de la cual os voy a leer algunos extractos. Esto lo voy a colgar, y también lo dicho por Rousseau, lo voy a colgar para que lo tengáis. Pero voy a leer a Durkheim, y Durkheim dice lo siguiente: hay pues algo eterno en la religión que está destinado a sobrevivir a todos los símbolos particulares con los que sucesivamente se ha recubierto el pensamiento religioso. No puede haber sociedad que no sienta la necesidad de conservar y reafirmar a intervalos regulares los sentimientos e ideas colectivas que le proporciona su unidad y personalidad. Pues bien, no se puede conseguir esta reconstrucción moral más que por medio de reuniones, asambleas, congregaciones en las que los individuos estrechamente unidos reafirmen en común sus comunes sentimientos. De ahí la existencia de ceremonias propiamente religiosas. ¿Qué diferencia esencial existe entre una reunión de cristianos celebrando las primeras efemérides de la vida de Cristo, o de judíos festejando la huida de Egipto o la promulgación del Decálogo, y una reunión de ciudadanos conmemorando el establecimiento de una nueva constitución moral o algún gran acontecimiento de la vida nacional? Si en la actualidad nos resulta quizás difícil imaginar en qué podrán consistir esas fiestas y ceremonias del porvenir, es que atravesamos una fase de transición y mediocridad moral. Llegará un día que nuestras sociedades volverán a conocer horas de efervescencia creadora en cuyo
curso surgirán nuevos ideales, aparecerán nuevas formulaciones que servirán durante algún tiempo de guía a la humanidad. No hay ningún evangelio que sea inmortal y no existe razón alguna para creer que la humanidad sea ya incapaz de concebir uno nuevo. Por lo que se refiere al tema de cuáles serán los símbolos en que se expresará la nueva fe, si se parecerán o no a las del pasado, si serán más adecuados a la realidad que habrán de intentar traducir, es algo que está más allá de las facultades humanas de precisión y que además no afecta al fondo de las cosas. Emile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, páginas, esto está extraído, son extractos, pequeños párrafos de las páginas 397 y 398. Pues lo que está diciendo aquí este sociólogo francés del siglo XIX es que, señores, bienvenidos a la religiosidad difusa, bienvenidos a la religión civil, ya no hace falta ir a la iglesia, ya no hace falta tener por referencia a un pastor, tener por referencia a una comunidad de fe. ¿Por qué? Porque todo esto en la comunidad civil, en la sociedad civil, lo vamos a lograr. Y de hecho, lo están haciendo. ¿Sí? Bueno, tengo que terminar y quiero terminar con esto. Hoy día en Occidente, en las grandes ciudades cosmopolitas de todo el mundo, la música es un grandísimo sustituto de la religión. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero por eso, hoy día, más que nunca, la Iglesia carente de creacionismo, de ideas creativas, lo que está haciendo es copiar al mundo y trayendo cada vez más música a la Iglesia. Aunque también tengo que decir que, y es así, la música surge de la religión. La música se crea para el rito religioso. La música se crea para la convocatoria religiosa. Pero hoy día, como el mundo está altamente movido por la música y el mundo, la sociedad no se mueve sin música, parece que la Iglesia vuelve a copiar otra vez esto. Y le da mucha importancia a la música. De hecho, hay iglesias que son puramente musicales. Podrían hacer cultos musicales y que no subiese el pastor porque el pastor sobra. Y lo que va a decir el pastor sobra porque la gente lo que quiere es música. Y esas iglesias y ese tipo de iglesias existe. De hecho, la música siempre fue, lo que estaba diciendo, ese elemento religioso, pero hoy la música se ha independizado de la religión en su orientación temática, en su espacio de interpretación, en su difusión, en sus destinatarios, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en este momento en el ámbito musical? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo puede ser que un día la música sirviese para el culto, para la adoración, naciesen de ahí las grandes ideas musicales, los grandes ritmos musicales, y hoy día todo eso es propiedad del mundo secular y no del mundo religioso? ¿Qué ha pasado? Pues hoy por hoy la música sirve de elemento de convocatoria, de ceremonias, de difusión, incluso de estilo de vida. Sirve para crear modas, tendencias, comportamientos, etcétera, etcétera. Pero cuando tú vas a un concierto, fíjate lo que ves. Ves la recepción del ídolo o de los ídolos en el estrado. La emoción colectiva ante el ritmo, el sonido ensordecedor, las luces, los efectos acústicos en estéreo, la participación mediante las palmas te hacen participar, te hacen parte del grupo, te hacen bailar, van exaltando al público con sus ritmos, con sus frases, con sus músicas, que en momentos de celebración diríamos que incluso llegan a entrar en trance. Hay una vivencia mística en los conciertos hoy día que están sustituyendo
la experiencia mística religiosa, porque hoy tú vas a un culto y la gente sale como ha entrado, sin experiencia mística. No hay, pero tú vas a un concierto y dices, ¡wow! ¡Qué pasada! ¡Qué alucine! ¿Por qué? Porque hay una vivencia mística producida por el ritmo, la música, el ambiente de masas, los efectos acústicos luminosos, las bebidas, el bullicio, el contexto de la gente, todo eso te hace vivir una experiencia mística. Vas a la iglesia y no está esa experiencia mística. Entonces, hoy día la música es un sustituto de aquella religión clásica que te hacía tener experiencias místicas. ¿De qué son expresiones estos rituales de la música? ¿Qué hay tras estas escenificaciones musicales? Religión sin religión. Lo que te están vendiendo es el ser humano es espiritual. El ser humano necesita tener comportamientos espirituales, pero si no va a la iglesia, los comportamientos espirituales los tiene que desarrollar en otro ámbito y les están dando los escenarios para que los pueda desarrollar. Son escenarios incorrectos, pero los están desarrollando ahí. Entonces, ¿qué nos están ofreciendo? ¿Qué nos ofrece la sociedad civil? Religión sin religión. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿no? Vienen pastores de Latinoamérica o gente de Latinoamérica y me dice, pero Daniel, es que España es vergonzoso cómo está la iglesia en España, es que no... Pero chico, si llevamos 100 años, 200 años, que nos están metiendo palizas, aquí en España quizá no tanto, pero en Europa sí, palizas civiles, donde la religión está totalmente arrinconada, donde la iglesia se ha dejado de arrinconar, donde la iglesia antiguamente tenía los orfanatos, tenía los hospitales, tenía los colegios. A partir de la Primera Guerra Mundial, la iglesia perdió los colegios, perdió los orfanatos, perdió los hospitales, lo perdió todo. Y la iglesia no protestó. Y lo perdió todo porque la iglesia no tenía respuestas a la Primera Guerra Mundial. Y para colmo viene una Segunda Guerra Mundial y la iglesia tampoco tiene respuestas a lo que ha pasado, y la respuesta es bien sencilla. Un mundo que deja a Dios produce esto, produce guerras. Era tan fácil el discurso como ese, pero la iglesia se quedó sin argumentos. La iglesia se quedó como, ¿aquí qué ha pasado? Y que lo aprovechó la sociedad civil para ocupar el lugar de la iglesia. Y ahora me vienen y me dicen, qué mal que está España, aquí la gente no se convierte. Mira, el problema no es que la gente no se convierta aquí en España, el problema es que, por desgracia, esto se va a ir reproduciendo en todas las partes del mundo. Porque vamos a tener al final un gobierno globalizado, no estoy hablando del anticristo, ni mucho menos, estoy hablando de lo que viene ahora, anterior al anticristo, vamos a tener tendencias globales en todo el mundo. Y tú te vas hoy día a una gran ciudad de Latinoamérica y te vas a encontrar que la iglesia mengua. Y todo lo que la iglesia está menguando lo está recogiendo la sociedad civil y se apropia de ello la religión civil. Entonces estaríamos asistiendo, dicho en otras palabras, a la constitución y consagración del culto grupal, a la formación de comunidades tribales, es decir, de pequeños grupos emocionales que comparten sentimentalmente valores, lugares e ideales circunscritos localmente y que les hacen tener experiencias místicas que la religión ya no les ofrece, o que ellos creen que la religión ya no les puede ofrecer. La música, el concierto rock, el concierto pop, sirve para crear estos espacios que van entre lo místico, lo religioso, lo personal, sirven para crear esto fuera de la religión y se escaparía así de su lógica y asistiríamos al momento tribal en que se constituye algo mediante el crisol de las emociones y de los sentimientos colectivos compartidos a través de la música. Aquí lo que estamos asistiendo es a la creación del culto grupal sustituto de la religión. ¿Qué ocurre?
la música me está ofreciendo un sustituto de la religión. ¿Cómo responde la religión? Lo que hablábamos anteriormente, con más música, con más música. Y el problema es que la gente no se va a convertir con música. Yo, que sepa, que crea, lo que hace que se convierta una persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, lo que yo creo que necesita el cristianismo es la vivencia espiritual con el Espíritu Santo, estar lleno del Espíritu Santo, estar bautizado con el Espíritu Santo, vivir una vida con el Espíritu Santo. Ese es el punto de inflexión con la sociedad. Pero si seguimos copiando a la sociedad, seguimos yendo un paso por detrás de la sociedad. Ese es el tema. Ese es el tema. Ahora, no me quiero entretener más. Algo parecido es lo que ocurre con el deporte. Se sustituye el templo religioso, se sustituye por el campo de fútbol o de otro deporte, del que sea. Se sustituye el Dios de la creencia que sea por otro de carne y hueso o otros. Y a ese otro o otros se le canta, se le honra, se le alaba, incluso se le adora en ese estadio. Pero en estos últimos años me llama mucho la atención, no que este deporte de masa sea un sustituto de la religión, porque esto hace muchísimo tiempo que lo voy viendo y ya no me asombra, ¿no? Lo que sí que me asombra es, lo que me está llamando mucho la atención, es el deporte individual que hace la persona, el individuo, el que practica a solas, el que la persona practica a solas en su bici, cuando sale a correr, cuando sale a nadar o cuando va al gimnasio. Esa soledad del deportista que sustituye el encuentro místico o el encuentro espiritual con la extenuación del cansancio físico llevado al extremo, lo que hace pensar al deportista en su soledad es que ha tenido una experiencia vital de vida espiritual. Se está engañando. Está diciendo, yo no necesito ir a la iglesia. Yo lo que necesito es salir a correr. Yo lo que necesito es salir a nadar. Yo lo que necesito es salir a competir, salir con mi bicicleta. Y ahí en esa extenuación, en ese cansancio físico llevado al extremo, ese es mi momento místico. No, eso no es ningún momento místico que reconforte. Eso es un engaño. El momento místico que reconforta, el momento espiritual que reconforta, es encontrarte realmente con lo divino. Porque eso no es algo tuyo. El cansancio es algo tuyo. Pero encontrarte realmente con lo espiritual, eso es algo que está fuera de ti. Y eso sí que te cambia la vida y te la cambia para siempre. Bueno, acabo aquí. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna participación. Lo que sí que antes de terminar os diré que la semana que viene, que es la última clase, estaremos hablando del tema de las espiritualidades laicas. Va muy unido a este tema. Hemos hablado de los sustitutos de la religión y las religiosidades difusas, pero lo que voy a hablar la semana que viene es de esas espiritualidades laicas, es decir, esas prácticas religiosas que no son religiosas, son laicas, bodas, entierros, comuniones, etcétera, etcétera, o otros muchos que hay por ahí que os lo explicaré y os lo diré, que son sustitutos de la religión y que la gente ya no necesita ir o acudir a un templo, a una iglesia, a un cura, a un párroco, a un pastor, a un reverendo, porque entre sus amigos se lo van a hacer, ¿no? Y cómo la gente se siente cómoda con eso, porque se sienten bien, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? ¿Tenéis alguna cosa que se tenga que aclarar? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión que queda ahí? ¿Algo que queréis decir, que queréis compartir? ¿Hay algo? Estas no las he puesto.
¿Hay Hola, algo? Daniel. Sí, Hola. Daniel, mira, cuando estabas hablando de sustitutos de la religión, Sí, eso yo lo veo con mis ojos, hasta la iglesia está de acuerdo con eso. No estoy hablando de la iglesia general, estoy hablando de gente que están arriba, como pastores y todo, y están de acuerdo con eso. ¿Por qué? Yo te voy a decir, bueno, lo viví yo. Bueno, falleció uno de la iglesia, yo me voy para allá, ¿vale? Y entonces vinieron varios, era un chico muy conocido un poco aquí en Rubí. Entonces ujú, vinieron varias iglesias, varios pastores y todo, por voy oficial el entierro y todo, pero yo no sabía nada que ellos han contratado, ¿verdad? Han contratado las cosas civil, ¿verdad? Bueno, yo empecé a hablar de todo eso, entonces empieza la chica, lo que contrataron es civil, y yo veo que la gente estaban de acuerdo, porque me sí, decían, sí, no, sí, esa sí. chica buena, esa chica que habla muy bien y todo, solamente habla bien lo que la gente quiere oír, Claro. pero tú le vas a hablar de la palabra, ya no quieren saber nada. Te digo No, que algunos adentro de la iglesia están de acuerdo con eso, solamente esto. pues gracias Hassan, es el tema, es el problema que tiene la iglesia, ¿no? Que es la apostasía que ella misma practica, pero es por no tener las cosas claras. Es que hoy vivimos en un mundo confuso y como la iglesia está dentro del mundo, la iglesia también está confundida. No hay gente que realmente sepa conducir a la iglesia, pero es que la iglesia en realidad la conduce Cristo. O sea, el Señor de la iglesia es Cristo. Entonces, si no escuchamos a Cristo, si no escuchamos la voz de Cristo, si no nos dejamos guiar por su espíritu, pues vamos a seguir perdidos. Y lamentablemente yo lo que veo es que, vuelvo a decir, parece crítica o si alguno considera que es una crítica, pues vale, pues será una crítica. Yo no lo considero una crítica, yo creo que es ver la realidad. Lo que estoy viendo es que estas iglesias que son inmensamente grandes aquí en España, y por inmensamente grandes aquí en España son 300 personas, que eso quizá en Latinoamérica es una iglesia normalita, pues aquí esto es una iglesia grande. Pues estas iglesias yo las veo sin rumbo. ¿Por qué? Pues porque son copia de la copia de la copia, donde todos hacen lo que hace el que le ha ido bien. Y ser copia y no ser original es un fracaso y te lleva a la frustración. Y yo creo que la iglesia se está entreteniendo y la iglesia lo que necesita es pararse, pensar, reaccionar, buscar a Dios, buscar respuestas y cuando las tenga, ponerse a actuar, pero no copiando, porque la copia es mala, la copia no es original, la copia no es auténtica. Y nosotros tenemos un Dios original, un Dios auténtico, no un Dios de copia. Pero es como el profeta que habla en el desierto. Daniel, te has convertido en un profeta que habla en el desierto. No te va a hacer caso nadie, eso es lo que pasa. Pero bueno, al menos aquí lo dejo y espero que alguno de vosotros me oiga y me haga caso. Pero así es como lo veo. Es un aspecto de lo que yo veo. Llevo 46 años en la iglesia. Yo he visto una iglesia llena de españoles. La he vivido. ¿Dónde están? En medio de esta religión difusa, en medio de esta laicidad que vivimos hoy día, ya ni siquiera van a la iglesia, no creen en la iglesia. Yo no te pido que creas en la iglesia, yo no te pido que creas a tu pastor. Si tú crees a la iglesia y le crees a tu pastor, te estás equivocando. Tú le tienes que creer a Cristo, no a la iglesia ni a tu pastor. Pero claro, la gente dice, no, yo es que no creo en la iglesia, yo tampoco. Yo no creo en la iglesia. A mí la iglesia me ha decepcionado. Y soy pastor, ¿eh? A mí la iglesia me ha decepcionado profundamente. A mí los líderes religiosos de mi iglesia y de otras me han decepcionado profundamente. Y tengo
el coraje de decirlo aquí, y si tengo que decirlo a la cara, lo digo a la cara. No me voy a esconder, tengo 46 años, estoy en la mitad de la vida, yo no puedo entretenerme. Me han decepcionado, igual que yo he podido decepcionar a otros muchos. ¿Pero por qué? Porque somos personas humanas. Entonces yo no estoy pidiendo que crean en los líderes religiosos, yo no estoy pidiendo que crean en una institución humana como es la Iglesia, estoy pidiendo que crean en Cristo. Y ese es el mensaje que hay que dar. No creas en la Iglesia, cree en Cristo. ¿Desde cuándo la Iglesia ha salvado? Eso es lo que decían los curas, que la Iglesia salvaba y que fuera de la Iglesia no hay salvación. Gracias a Dios llegó el protestantismo y dijo, no, la Iglesia no salva, solo Cristo salva. Bueno, pues venga. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a recuperar las fuentes, las raíces, de donde sale todo esto, y dejarnos de tonterías y predicar un cristianismo sencillo, sin espectáculo, pero parece ser que nos diese miedo de no hacer espectáculo porque con el espectáculo parece que tengamos ganancia. ¿Ganancia de qué? No tienes ninguna ganancia. No estás ganando nuevas personas con el espectáculo. Simplemente te estás creyendo la falacia de que eres moderno, de que lo estás haciendo bien. No, en la iglesia es todo sencillo. Antiguamente la gente se reunía, Hassan lo sabe, la gente se reunía en las casas y en las casas hacían más que haciendo lo que hoy día se hace en las iglesias. Pero no sé. Quizá tengo un diálogo, una conversación, algo que no acaban de entenderme las personas, pero voy por otro camino bien diferente al que va el resto de la gente. No lo sé, no sé cuál es vuestro pensamiento, no sé qué pensáis de todo esto. Podéis abrir los micros y podemos hablar esto y ya nos vamos. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Cuál es vuestra idea de todo esto? ¿Quién se anima? Sin miedo. Alguien, va. ¿Tenéis todos miedo? ¿Qué pensáis? Yo creo que la línea es andar, claro, sin perder la esencia, pero sí de alguna forma hacer cosas diferentes. Yo creo que nuestra iglesia va en esa línea, ¿no? Hace poco se bautizó un chico que era musulmán y la idea era que, claro, el hombre me llamó, aceptó al Señor y quería bautizarse el mismo día. Le dije que íbamos al río a bautizar, a pasar el día, y él quería bautizarse ese día. Obviamente, bueno, parece ser que no se podía bautizar porque, en fin, por asuntillos, ¿no? Pero al final, por un problema de su mujer, ¿no? Bueno, un problema de que bueno, estaba viviendo con una persona sin estar casado, ¿no? La verdad, ¿no? Pero realmente el hombre está buscando de Dios. Él está buscando de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué impide que nosotros, si tiene un problema que lo pueda poner, yo creo que lo tiene que poner y lo va a ir solucionando, pues se bautizó, pero Daniel, vi que no era factible, que al final se bautizó, ¿no? Al final, gracias a Dios, se vio que se podía bautizar y tal, ¿no? Pero de primera yo choqué con todos. Alguno me dijo, pues, ¿por qué no? Otro me dio la razón, otro no. Pero había, digamos, una serie de, ¿no? Entonces yo creo que la línea, sin perder la esencia, sin perder esto, debemos de caminar Ya. en una línea. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que muchas veces somos más religiosos o somos más papistas que el Papa. Y queremos que la gente llegue a la iglesia ya como santitos, como santos, ya, perfectos. Y no nos damos cuenta de que la conversión y que la vida cristiana es un proceso. Y no es un proceso de hoy para mañana. Es un proceso que a mucha gente le cuesta la vida entera, el proceso. Entonces,
me acuerdo pues de ese pasaje donde Felipe se encuentra con el etíope eunuco y le dice el etíope eunuco, ¿y qué impide que yo sea bautizado, no? Muchas veces la religión, no la fe que nosotros tenemos, ¿eh? Porque una cosa es la fe y otra cosa son las normas son la religión. Muchas veces la religión que nosotros tenemos impide que la gente avance. Porque decimos, no, esto tienes primeramente que pasar un proceso, que es esto, que es lo otro y tal. ¿Y sabes qué? Que, por ejemplo, en una religión laica o en una nueva espiritualidad, no le van a poner estas trabas. Y por eso la gente no ve con buenos ojos el cristianismo. ¿Por qué? Porque ponemos trabas, ponemos impedimentos. Y esos impedimentos son siempre que la gente es que no está preparada, que la gente no está lista. Bueno, ¿y cuándo van a estar listos? ¿Y cuándo van a estar preparados? ¿Y cuándo van a ser perfectos? Es que a nosotros nos mata el tema de la perfección, nos mata el tema de la santidad, nos matan todos esos temas creyendo que la gente, no, esos son procesos a los que la persona llega. Y son procesos que la persona llega después de tener relación con Dios. Entonces, el bautismo nos salva. Si el bautismo nos salva, ¿qué impide que esa persona sea bautizada? Esa o cualquier otra, ¿no? Si ha entendido los procesos, si ha entendido los mecanismos. Juan el Bautista predicaba para perdón de los pecados. Jesús bautizaba para, aunque no bautizaba él, bautizaba a los discípulos, pero se bautizaba para vida eterna. Pues bautízalo para vida eterna y ya irá aprendiendo los rudimentos de la fe y ya irá aprendiendo todas las cosas y se pegará castañas y se volverá a levantar, porque ese es el proceso del camino cristiano. El camino cristiano no es un camino de soy perfecto. El camino cristiano es soy imperfecto para que Cristo sea perfecto. Y eso hay que entenderlo, hay que explicarlo, hay que entenderlo, pero eso es así. La perfección cristiana se alcanza después de un proceso, no en el momento del bautismo, ni antes de ser bautizado, ni mucho menos. Y muchas veces nosotros queremos que la persona que se bautiza ya sea perfecta. Y dicen, mira, me parece que te estás equivocando, porque Jesús o los discípulos de Jesús bautizaban y no preguntaban a nadie ni la condición, ni qué eran, ni les hacían pasar por un discipulado, ni por un no sé qué de un año, ni nada de eso. Todo eso es religión. Y eso es lo que nos está matando. Esa religión, lo digo en serio, y lo digo desde aquí, nos está matando. Estamos poniendo palos a las ruedas. ¿Quién más? Venga, que me voy. ¿Nadie más? ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Miraros las cosas, miraros los temas y tal. Y si tenéis preguntas de todo lo que hemos hecho, la semana que viene será un buen momento para poder repasar y poder comentar temas y cosas que no han quedado claras. ¿De acuerdo? Que tengáis una muy buena semana. Nos vemos hasta el próximo lunes. Gracias por estar. Señor los Adiós, bendiga. bendiciones Chao, a chao. todos. Bendiciones. Bendiciones.